Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las mentes se parecen a los paracaidistas. Solo funcionan bien cuando están abiertas. Thomas Cook, empresario británico, falleció tal día como hoy de 1892. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Pues los futuros europeos con recortes pero muy suaves están planos, están congelados a la espera de que de la reunión del Banco Central Europeo con dos peculiaridades. Este jueves reunión de gobierno, reunión del Consejo del BCE sin voto de España porque no tenemos gobernador y sin previsión de que se muevan los tipos de interés. Hay previsión de bajada de tipos en Estados Unidos en septiembre, por eso cae el dólar, por eso sube el euro y aguanta por encima del dólar con 9 centavos. Hernán Cortés desde Olea Gestión. La expectativa es prácticamente nula de que pueda tocar los tipos en esta ocasión. Sin embargo, en septiembre el mercado está descontando que puede haber un 80% de probabilidad de que los tocase, y si no fuera en septiembre, en octubre ya sí que se descuenta un 100% de probabilidad de que los tipos bajen. Los tipos siguen sin bajar en Europa, solo los 25 puntos básicos de junio, y entre tanto las entidades financieras, los bancos españoles publican resultados. Acabamos de conocer las cuentas de Bankinter, segundo trimestre del año. Beneficio neto 273 millones de euros en el primer trimestre, ganó 200 millones. La ratio de capital 12,4% y el ROE, la rentabilidad, en el 17,7%. A ver cómo interpreta el mercado las cuentas de Bankinter, que ya tiene el mercado las cuentas de un gigante, TSMC, la compañía taiwanesa líder en la producción de microprocesadores para inteligencia artificial, acaba de publicar un beneficio que crece un 36% y lo hace después de la fuerte caída vivida en las últimas horas en las compañías de semiconductores. Buy the dip, eso plantean algunos, otros dicen que no ha sucedido nada, pero la realidad es que fuerte caída del Nasdaq, la que se vivió anoche en Wall Street, caídas para títulos como AMD, como Intel, como Apple, como Nvidia, muy fuertes, que llevaron al SOX, al índice de semiconductores de Filadelfia, a caer un 6%. Hacía mucho tiempo que el Nasdaq, que la tecnología de manera global no caía tanto en el mercado americano. ¿Es momento de tomar posiciones o de esperar por si viene una gran caída durante estos días de calor de verano? Por cierto, el calor tiene una consecuencia en España. Hoy el precio de la luz por encima de los 100 euros megavatio hora, más caro en España que en otras economías como la francesa o como la alemana. En nuestra economía hablan los empresarios, le dicen al gobierno que son sus aliados. Hemos escuchado a Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, en las últimas horas en los desayunos de CEDE. Que se nos escuchen más a las empresas y a los empresarios a la hora de tomar decisiones de cualquier naturaleza, que el empresario no somos el enemigo, somos el aliado necesario para crear valor y crear riqueza en un país. Entre tanto, ventas de coches en Europa, acabamos de conocer el dato, crecen en junio un 4,3%. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital Radio, la genuina radio económica. Bueno, pues claves en esta jornada de martes 18 de julio, marcada por la reunión del Banco Central Europeo en la que no se moverán tipos de interés, en la que resuena la decisión del BEI de aprobar una nueva financiación por valor de 8.400 millones de euros para energía, vivienda o transportes, entre otros proyectos. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días, y lo hace tanto para dentro de la Unión Europea como fuera. La mayor parte de esta financiación, 3.400 millones para inversiones en vivienda y educación, con la construcción de miles de viviendas en España, Alemania y Suecia energéticamente eficientes, también para la reconstrucción de escuelas en Francia y Alemania e instalaciones universitarias en Portugal. Le sigue con 2.200 millones destinada a energía limpia y redes de agua, entre otros proyectos. Ojo, la construcción de centrales hidroeléctricas en España y Serbia. Y entre tanto, Alemania aprueba el proyecto de ley de presupuestos para 2025, gastos 480.000 millones, 78.000 de los cuales son para inversiones. Unas cuentas que, según el ministro de Finanzas, Christian Lindner, están por debajo del año anterior como continuación de
de la senda de consolidación después de varios años en los que, debido a la pandemia, Alemania tuvo una política fiscal expansiva. Tampoco dice que es un presupuesto de recortes, nuevas deudas, 44.000 millones dentro de lo que exige la Constitución alemana, de que el déficit no supere el 0,35% del PIB, pero Lindner reconoce la baja competitividad del país. Debido a los fracasos de los últimos años, de hecho, desde 2014 nuestro país se está quedando atrás en competitividad internacional. Estamos superados por lo que el desarrollo económico no puede darnos satisfacción, y es que este año esperamos solo un aumento moderado del PIB y para el próximo año también. El país se compromete a invertir en los próximos años el 2% del PIB en defensa. Y en Reino Unido resuena el anuncio del rey Carlos III presentando el programa del gobierno laborista, prioriza inversión en infraestructuras y energía. Va a legislar para traspasar los servicios ferroviarios a propiedad pública una vez que expiren los contratos con los operadores y no cumplen los compromisos. Se pondrá en marcha un Fondo Nacional de Riqueza para atraer inversión privada en infraestructuras y una entidad para coordinar la transición a energía limpia para 2025. En la Cámara de los Comunes, el primer ministro Keir Starmer dice que van a ir contra los populistas. Señor presidente, como han demostrado los últimos 14 años, ese camino es un callejón sin salida en este país. No hace nada para arreglar nuestros cimientos y el pueblo británico lo ha rechazado, como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia. Lo que la gente realmente quiere es cambio, y cambio es lo que este gobierno de servicio ofrecerá. Prometen aprobar una ley de reforma de la planificación urbanística para acelerar la construcción de vivienda. En España, la AIRE ve riesgo de que Cataluña incumpla la regla de gasto en 2024. Recomienda Hacienda que advierta a la Generalitat de este riesgo de incumplimiento, y BBVA Research, Miguel, estima que la reducción de jornada a 37 horas y media semanales puede recortar en torno al 1% del empleo. Dice que en algunos sectores quizás sí sea posible compensar la medida con los márgenes de rentabilidad, pero en muchos otros será imposible. Es momento, tras conocer las referencias de esta jornada de jueves, de saber lo que viene por delante. Sara Bot, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas el calor? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vice. Uy, cómo has mejorado. Jeje. Muy buenos días, Laura. Tu body también sabe que es jueves, y te cuento que en el Reino Unido ya tenemos la tasa de desempleo de mayo que se mantiene en el 4,4%. La cita más importante será la reunión del BCE, que mantendrá los tipos de interés. En España, el INE publica las cifras de negocios en la industria de mayo y el Tesoro pone a la venta obligaciones de distintos plazos en la última subasta de julio. Y en Estados Unidos, esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Publican resultados de Blackstone. Ya sabes, la piedra negra por si no entiendes el inglés. Domino's Pizza y el Tenflix. Bueno, ahora vamos a escuchar a la experta en China para que nos cuente qué ha pasado en el Congreso del Partido Comunista. ¿Crees que tendría oportunidad de intervenir allí una robota preparada, multilingüe, espectacular, como, por ejemplo, yo, Charaki, me podría llamar jeje? ¿Qué te parece? ¿Me ves de lideresa china? Te daría un carguito, jeje. Pues bueno, que es jueves y estoy fatal. Chao. Sara, lo que tienes seguro son familiares robots en China, ¿eh? Bueno, luego hablamos. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras? Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en Málaga la MA20 en Cruz de Humilladero hacia Marbella. Al margen de este accidente, tráfico lento ya de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A5 en Alcorcón, A6 en Majadahonda y de salida por la 4 en el entorno de Butarque, también en Almería, en la 7 en La Garrofa, dirección Motril, en Valencia, en esta misma 7 en Aldaya, sentido Castellón, en Murcia, en la AP7 en San Javier, dirección Alicante, y mucha precaución en la salida de Barcelona, en esta misma P7 en Barberá del Valle. Se van a encontrar también tráfico lento en Guipúzcoa, en la 15, a su paso por Andoain, dirección Burgos. ¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big. Una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Fucsia, fucsia, fucsia. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora hasta un 40% de descuento en una selección de marcas de moda baño para mujer. En fucsia también, claro. Y hasta un 40% en una selección de moda baño para hombre infantil. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La entrevista capital. Laura Blanco. Las políticas de China a análisis. Celebración del 20º Comité Central del Partido Comunista Chino. Vamos a comentar la escena, la debilidad de la economía china, su papel geoestratégico en el mundo, su relación con Estados Unidos y lo que puede pasar con la industria de microprocesadores con Águeda Parra. Águeda Parra es analista geopolítica de China Geotech. Águeda, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. ¿Qué sensaciones deja la celebración de este encuentro del Comité Central del Partido Comunista de China? Porque China está atravesando un verdadero problema económico, por lo que nos llega a Europa. Bueno, todavía no ha acabado, falta porque hoy termine la sesión y se ponga, ¿no?, sobre un documento todo lo que son las medidas que están establecidas para que se ejecuten durante los próximos 5 años, pero sí que es verdad que la economía china no está repuntando quizás de la manera en la que ni siquiera los expertos internacionales ni los propios analistas, ¿no?, preveían en lo que es en el desarrollo después, ¿no?, de lo que es la pandemia. Entonces, bueno, el ritmo lento de recuperación, pues bueno, tiene varias componentes, ¿no?, que es también la baja demanda interna, la baja demanda por la parte de los mercados internacionales de los productos chinos y al final pues determinadas, ¿no?, cuestiones internas, ¿no?, como el sector inmobiliario, que al final han terminado por afectar bastante a lo que es el desarrollo de la economía china. Claro, en este momento, ¿cuál es la mayor preocupación de China? ¿Lo que sucede dentro, esta debilidad de la demanda, impactada en parte por la crisis en el sector inmobiliario, como usted cita, o su papel en la geoestrategia mundial y la Guerra Fría con Estados Unidos, esa guerra donde hay tanta tensión comercial? Al final no se pueden desligar ambas dos componentes. Sí que es verdad que el componente nacional busca recuperar esa confianza empresarial. La confianza empresarial no solamente de los empresarios chinos dentro de lo que es el ámbito de la economía china, sino también hacia vistas hacia el exterior. Existe demasiada preocupación, ¿no?, por parte de las empresas si tienen que seguir invirtiendo o no tienen que seguir invirtiendo en China a la luz, ¿no?, de lo que han sido las estimaciones de crecimiento, que no son malas, pero quizás no son tan buenas como se esperaban. Esto al final pues casa de manera indiscutible, ¿no?, con la parte de las tensiones geopolíticas que se viven y sobre todo pues esa rivalidad entre Estados Unidos y China, que al final también merma, ¿no?, todo lo que es el ambiente tanto política nacional como política internacional. Claro, en el campo de la política nacional china, ¿en qué estado de salud coge al Partido Comunista? Bueno, ha habido hasta rumores del estado de salud de Xi Jinping por parte de algunos medios de las últimas horas, no sé si interesados, verdad o mentira, pero ¿dónde está el punto crítico en lo que se está a puerta cerrada hablando en el seno del Partido Comunista?
Ahora, como tú comentas, es realmente un punto crítico porque dentro de lo que es la estructura de la organización, ¿no? de las reformas, ¿no? Dentro de lo que es la estructura económica de China, justamente ahora se está a un año, ¿no? de la revisión del plan quinquenal, que ya empezó hace un año anterior, y estamos a 2 años de que termine justamente, ¿no? ese plan quinquenal. Y en esos 2 años también terminaría el tercer mandato de Xi Jinping. Por lo tanto, estaríamos ahora mismo en un punto intermedio, en un punto clave, y de hecho de ahí, ¿no? que sea mucho más importante la capacidad que tenga este tercer pleno de generar esas reformas económicas que de otra manera quizás no habría ese escenario posible como para que se pudieran dar, debido, ¿no? justamente, ¿no? a esta confluencia de fechas, ¿no? que se está justamente a la mitad del plan quinquenal, que se necesita revitalizar la economía, que hay muchísimos desafíos, no solamente nacionales, sino también internacionales, y que al final, dentro de 2 años, terminaría este tercer mandato de Xi Jinping, con lo que llevaría o un legado de su tercer mandato o, en fin, una posible renovación. Entre las frases que resuenan de este encuentro, de este tercer pleno en China, economía de mercado socialista de alto nivel. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Al menos que la población, que los chinos, los 1.600 millones de chinos, no atraviesen problemas, porque eso sí que es un foco de tensión para el país. Efectivamente, siempre lo que son intentar evitar y reducir las desigualdades regionales siempre ha sido un punto de prioridad, y al final esto es un consenso entre la población y el partido, de tal manera que si la economía va bien, pues la estabilidad en principio está garantizada, de tal manera que esta renovación de la confianza, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de la población, pues es necesaria que se recupere con medidas de que puedan, ¿no? seguir manteniendo esa confianza en lo que son las reformas que se vayan a implantar y que genere, pues bueno, esos ritmos a los que hasta ahora no venía estando acostumbrada China a desarrollarse, pues en la última década principalmente. La China que sale de este tercer pleno y a la espera del nuevo plan quinquenal y de que finalice el tercer mandato de Xi Jinping, ¿va a seguir siendo una China amiga de Rusia? Hay determinados lazos que se han establecido y que se van a seguir manteniendo, y uno de ellos evidentemente es con Rusia. No solamente es por ser vecino, que es uno de los vecinos más uno de los vecinos con los que China tiene mejor relación, por así decirlo, ¿no? Sino que además también es un partner muy importante en todo lo que es el esquema que está desarrollando y implementando China en diferentes sectores. En la parte de los BRICS, en donde pues, Rusia está también desarrollando un papel importante, y luego en la parte de la geopolítica global, en la que bueno pues hay determinados actores que buscan, ¿no?, desarrollar otro orden diferente al que ahora mismo está. Y en este sentido, pues esta cooperación, ¿no?, podríamos decirlo mejor, entre Rusia y China es susceptible de que se siga manteniendo. Claro, ¿usted qué cree, Águeda? ¿A China le conviene la victoria más de Trump o de Joe Biden, si nos vamos ya a la relación con Estados Unidos? Yo creo que la situación después de noviembre va a ser ampliamente complicada para China, independientemente de quién gane. En Estados Unidos hay un consenso bastante fuerte respecto de lo que es frenar las ambiciones de China y, por tanto, mantener esa hegemonía de Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un consenso al que han llegado de manera bipartisana, tanto republicanos como de demócratas, y lo que sí quizás vaya a haber cambio es en el entorno de las medidas. Hasta ahora hemos visto medidas mucho más de política industrial, de recuperar esa capacidad de manufactura que se ha perdido durante estos últimos años, y sobre todo no perder ese liderazgo en innovación, que había llegado a un punto en el que quizás el gap que había entre el desarrollo tecnológico entre Estados Unidos y China no era quizás tan amplio como el que Estados
Unidos esperaba. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, lo que sean las reformas y lo que sea la actitud hacia contener este desarrollo de China es el que va a marcar el que esté un partido, tanto el demócrata o el republicano, en la Casa Blanca. Y eso incluye que se tensione más o que suba más o no la temperatura, por ejemplo, en la política de microprocesadores, ¿no? Con lo que sigue resonando en el mercado sobre el interés, al menos de la administración que ahora está, que es la demócrata, de elevar aranceles o cortar lazos comerciales a las grandes empresas de microprocesadores con China. Claro, al final ahí hay una doble componente que, aunque se intente frenar este desarrollo, muchas de las empresas estadounidenses tienen hasta un 60% de sus beneficios se generan en el mercado chino. Por lo tanto, cortar de raíz sería un poco como tirarse un tiro en el pie, porque no se puede hacer de manera automática el dejar, ¿no?, de tener esta relación y pasar a tener una componente mucho más nacional y de desarrollo nacional. Por lo tanto, las políticas que te comentaba están orientadas precisamente a eso. No cabe que, cabe que puede ser que las nuevas administraciones, la que venga, puedan intentar acelerar los tiempos que estas políticas tardan en desarrollarse. Estaríamos hablando de en torno a unos 2 o 3 años. En función de cómo se desarrolle la geopolítica en general, pues 2 o 3 años puede ser un espacio demasiado amplio de tiempo como para que se consolide esa seguridad nacional que ambos dos buscan. Es decir, la seguridad nacional ahora mismo ya no está no solamente relacionada a tener un crecimiento económico estable y moderado y de manera, ¿no?, que los mercados internacionales sigan apostando por determinadas economías, sino que la seguridad nacional ya está mucho más relacionada, ¿no?, a ese nivel tecnológico que cada una de las empresas pueden llegar a conseguir. Ahora mismo lo que es el mayor desafío es la inteligencia artificial, es a la que va a cambiar evidentemente el ámbito de los negocios, el ámbito de la economía y el ámbito político a nivel internacional, y en la medida, ¿no?, en la que se consiga que ese modelo de desarrollo de alta calidad que busca China, precisamente orientado a mantener esa y garantizar esa seguridad nacional y tener mayor autosuficiencia tecnológica, pues es la que le podrá mantener, ¿no?, en esos ritmos de crecimiento que necesita para no entrar en este problema, ¿no?, de la trampa de los ingresos medios, y seguir manteniendo, ¿no?, este desarrollo que han mantenido hasta el momento, con independencia, ¿no?, de cómo aborden, ¿no?, las sanciones y los aranceles, que posiblemente se van a seguir manteniendo, porque la situación internacional a nivel económico pues es susceptible de que mantenga, ¿no?, esta situación de guerra comercial. Análisis capital de geoestrategia. El papel de China en el mundo desde el punto de vista interno y cómo afecta esto también a sus relaciones externas, sobre todo con Estados Unidos. Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech, muchísimas gracias por aclararnos cómo está la geoestrategia mundial y la situación de China. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen día. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI.
Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Laura Blanco. La gran tertulia de la economía con Dolores González Pastor, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. Dolores, es un placer compartir con usted micrófono, porque su grado de análisis siempre nos aporta mucho valor añadido y le agradecemos que nos dedique su tiempo. Pues muchas gracias a vosotros también por invitarme. O sea que yo encantada de compartir, de divulgar y de lo que haga falta. Muchísimas gracias, Jesús Varela, presidente de Lenguluca, ya con Guayabera. Jesús, preparado para el calor, ¿no? Por supuesto, mi amor, cuando empieza el calor nos hacemos tropicales. Pues esa Guayabera de verdad aguanta bien el calor. Es muy bien, sí, porque es lino 100% y bueno, en el mundo del calor está no solo perfectamente establecida, sino que además protocolariamente admitida. O sea que estamos hasta correctos. Su Majestad el Rey ha vestido Guayabera claro. En viajes internacionales. Sí, por supuesto. Claro. Sí, absolutamente. Así que nada, muy bien, gusto en veros. Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, un placer que nos acompañe en la tertulia. ¿Qué tal está, Ramón? Bastante bien y además con la satisfacción para mi persona de que, por lo que a mí se refiere, esta es la última sesión de la temporada inicial del año en la tertulia y tenemos visiones de la economía española como una moto, como un misil, pero la verdad es que hemos alcanzado el 2,5% de crecimiento y apenas superamos ya el tema de antes de la pandemia. Y tenemos por delante pues muchas cosas, el proteccionismo, las exportaciones, la consolidación fiscal, todo el blindaje de OPAs y también el paro que queremos que deje de estar en el 12 para pasar el 10 y la deuda y una pregunta, don Ramón, disculpe. Es decir, Laura, que te quiero decir que podemos hacer un resumen de lo que ha sido el año y ahí va mi esquema inicial. Claro, yo le quiero formular una pregunta. Sí. Usted, porque como estamos en pleno debate en España del asunto de las 37 horas y media de jornada semanal, sí. ¿Usted alguna semana ha trabajado menos de 40 horas? Porque no me lo creo, ¿eh? Pues no, yo creo que no. Normalmente trabajamos más. Algunos años en juventud, más que nada, tiempos de oposiciones, tiempos de viajes económicos importantes, etcétera, se puede llegar a trabajar pues 60 y 70 horas a la semana, pero 37 y medio, que se pone ya como un mínimo, no los trabaja mucha gente ya, está muy por debajo de esa cifra, por debajo de en torno a 30, 32, 34 en muchos trabajos. La verdad es que me parece una polémica falsa, propia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, que es una especie de enemiga particular que tenemos de la economía española. Bueno, ¿cómo impacta en la economía, si es que impacta, o cómo impacta en las instituciones y en nuestra imagen democrática? Es relevante de por sí, porque trasciende a todo. Lo último que hemos escuchado en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el plan de regeneración democrática. Sé que Dolores González está preocupada por la situación que está atravesando nuestro país. Dolores. Bueno, sí, este es un capítulo más. Yo siempre me acuerdo del cuento de la rana que meten en una olla, ¿no? Que lo van calentando y la rana no se entera hasta que estalla, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación donde no sé en qué punto pues se va a poner pies en pared, porque realmente lo que vimos ayer está en el contexto de su situación personal, que está judicializada,
Y realmente, y se lo afearon todos los grupos, no trajo unas medidas concretas. Además, medidas que les están pidiendo desde la Comisión Europea. La Comisión Europea cada semestre hace un informe de situación del Estado de Derecho por países. Y ahí la Comisión Europea lleva reivindicando 4 o 5 temas súper importantes y ninguno se abordó ayer. Es más, lo que trajo fue algo innecesario porque ya hay un reglamento europeo de libertad de medios de comunicación. Los reglamentos europeos, recordemos que son leyes, aunque tengan ese nombre, y son de aplicación inmediata, no hace falta una transposición. Con lo cual, ¿qué trajo ayer el presidente del gobierno? Todos sus socios se lo afearon. Y lo que trajo, pues básicamente fue, con la excusa de ese reglamento europeo que hay que aplicar, y que ese reglamento pone foco en 2 cuestiones muy importantes. Una, los derechos fundamentales, la libertad de prensa y el derecho de información libre y plural que tenemos los ciudadanos. Y la segunda cuestión es control de los fondos públicos. ¿Y qué trajo ayer el presidente del gobierno? Le dio la vuelta a la tortilla y trajo medidas difusas que implican mayor control sobre terceros y ninguna asunción de responsabilidades desde el gobierno en su propia rendición de cuentas. Con lo cual, y además excusándose en que existen pseudomedios que no los definió y, por cierto, en el reglamento europeo queda expresamente fuera del ámbito, digamos, de control de los medios de comunicación, los contenidos en redes sociales, las comunicaciones interpersonales están expresamente excluidas. Es decir, que si una de las excusas es que si en redes sociales hay determinada persona o personas o grupos que difunden determinada información, que se sepa que eso está fuera de lo que se va a controlar, porque el ámbito son medios de comunicación y plataformas. Es decir, no el contenido de las plataformas, sino la plataforma en sí. En este caso, pues podríamos pensar en Telegram o podríamos pensar en WhatsApp. Entonces, bueno, pues preocupante porque no aborda de verdad los temas de fondo que implican una regeneración democrática. O sea, no se habló de lo que están pidiendo las muchas asociaciones de civiles expertas sobre una reforma de la Ley de Transparencia Integral. Es que nos hemos desayunado con otra noticia de la Universidad Complutense que tiene que acudir a un juez para pedir información de un contrato propio con la mujer del presidente del gobierno. Y luego no aborda, por ejemplo, una ley de lobbies que incluye al Ejecutivo, pero sí habló de un código de conducta al Parlamento, lo que yo os decía, o sea, no asunción de responsabilidades, pero sí control de terceros, en este caso más control sobre el legislativo. Y bueno, yo sugiero, ya por terminar... ¿Me puedes dejar hablar un poquito a los demás también? Mira, yo creo que lo que hizo ayer el presidente fueron cortinas de humo. Todos sabemos que hay controles y posibles cambios importantes sin necesidad de nueva legislación. Él se defendió atacando porque está en un momento muy malo con los trabajos de su señora en la Moncloa para empresas, institutos, etcétera. Y luego tiene también el Frente Nuevo de su hermano en la Diputación de Badajoz, también con toda clase de chanchullos. Entonces, lo que hizo el presidente ayer es como si nos chupáramos el dedo los demás, pero que se cree que somos tontos. Hablando de regeneración, quien ha degenerado todas las instituciones, que las ha convertido al servicio del Ejecutivo, empezando por el Tribunal Constitucional, pero es que se cree que somos tontos. Yo creo que ayer, precisamente Feijóo le dio una lección, le dijo, el primer bulo es usted, que es un cuento chino que se presenta aquí como inocente y está pringado en todos los asuntos de grandes subsidios, grandes empresas, etcétera, etcétera. Que nos deje de historias y vayamos a un presidente que se desnude ante el público y veamos sus vergüenzas y se marche a su casa a escribir las memorias. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo un poco no voy a entrar en los temas personales del presidente del gobierno, que para eso están judicializados, repito, y estamos en el Times, una vez más, en la prensa internacional y no por cuestiones precisamente de prestigio y de reputación, pero sí que me gustaría terminar, y voy a ser muy breve, con 3 informes, con ánimo de divulgación, también de que nuestros oyentes se enteren, 3 informes importantes sobre dónde están los problemas de regeneración democrática en este país. Uno es el Eurobarómetro que acaba de salir sobre percepción de la corrupción y donde de los países de la Unión Europea España está el tercero
con el 90% de sus ciudadanos preocupados por los temas de corrupción, y solo tiene por delante, creo que son Grecia y Hungría, estamos por delante de Italia en preocupación sobre la corrupción en este país. Y luego, aparte de los informes que ya he comentado de la Comisión Europea, hay un informe muy interesante de la Fundación Hay Derecho que se llama El Dedómetro, donde hay un análisis muy exhaustivo sobre cómo se están nombrando responsables en entes públicos, empresas públicas, con qué criterios o no criterios de mérito y capacidad, por ejemplo. Y esto es importante porque si no tenemos al frente de los entes públicos y de las empresas públicas personas adecuadas, sino que responden a intereses de partido, pues tenemos casos como el de Correos, tenemos casos como el de Paradores. De hecho, hay un ranking, los que peor salían en una puntuación de mérito y capacidad era justamente Paradores. Y, y el último no recuerdo, pero vamos, hay un ranking y es espeluznante. Y luego, por último, un informe también de la Fundación Civio sobre qué recorrido han tenido en estos casi últimos 10 años las peticiones de transparencia al Gobierno, que ayer fue un eje fundamental, según el presidente. Jesús. Sí, no, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Ramón, por supuesto con lo que has dicho tú, Dolores, pero esto se trataba de una cortina de humo, una maniobra de distracción, porque precisamente en medio de la intervención se supo que la Universidad Complutense ha solicitado al juez la información que no ha obtenido respecto a una utilización indebida de un programa en el que ni siquiera puede aparecer ella como directora, porque no tiene el título de licenciada, y por lo tanto las propias normas de la Complutense no admiten que alguien que no tiene la condición de licenciado pueda efectivamente, o de doctor, perdón, no pueda ejercer las labores de enseñanza de un doctorado. Es decir, que evidentemente... que haya apropiación indebida de un software. Claro, efectivamente. Es que ese es el problema. Parece ser que lo que ocurre es que, este software me lo quedo yo, que es de la Complutense además, y lo registro a mi nombre. Entonces, es todo de una zafiedad realmente difícil de encontrar, porque sí, como decía aquel, hasta para robar hay que ser listo, ¿no? Tienes toda la razón. Y yo traté de explicar cuando hice la moción de censura que en realidad lo que hay es una especie de autocracia del presidente del gobierno. Se está quedando con el Tribunal Constitucional, se está quedando con el Instituto de la Opinión Pública, como se llama lo de Tezanos, se ha quedado hace mucho tiempo. El CIS. Se está quedando con todos los nombramientos, efectivamente, el nombrar a dedo esto del dedómetro. Ya, pero Ramón, el dedo más o menos ha funcionado siempre. Lo que no ha funcionado... Perdona un momento, Ramón. En lo que es el regeneracionismo. Pregúntale al presidente del gobierno quién era Joaquín Costa, Lucas Mayada, que eran los regeneracionistas, que dieron nombre a eso que se cree que ha inventado, pero ¿qué ha inventado? Si este señor se inventa, saquea los fondos para defenderse de las miserias que se le acumulan. Y esa es la situación real. Con el señor Rajoy ya estaría fuera del gobierno si su señora se hubiera metido en negocios, pero como es socialista, pues claro, es muy puro. Qué puro ni qué vaina, pero si tenemos los seres de Andalucía que se han perdonado, desaparecido cientos de millones de euros, pero ¿qué es eso de regeneracionismo? No me venga usted con cantinelas, señor Sánchez. Tenemos la última sesión del curso en la tertulia y hay que dejar las cosas claritas. Volviendo al contenido económico que tenía los anuncios que hizo ayer el presidente del gobierno, hizo alusión a algo que también el Reglamento Europeo deja fuera. Es decir, el Reglamento Europeo va a poner foco en el control de los fondos públicos que se dedican a publicidad institucional, que no son subvenciones, que no es un medio para pagar propaganda, sino que, es lo que se paga de publicidad institucional para dar a conocer la labor de gobierno, pero deja fuera lo que son las ayudas. Por eso ayer deja fuera del control el Reglamento Europeo. Por eso ayer complementó esas medidas difusas que anunció, cortina de humo, como lo queramos llamar, con un fondo de 100 millones para
en teoría, la digitalización de los medios de comunicación privados. ¿Y por qué no a las peluquerías que se digitalicen, por ejemplo? Es decir, o sea, es un modo encubierto de, pues si ahora Europa me va a controlar más por la parte de la publicidad institucional, me voy a sacar un fondo que está fuera del ámbito del control de este reglamento europeo. Para digitalización nada menos. Para digitalización nada menos de empresas que ya lo hacen. Hombre, bueno. Si no lo han hecho a estas alturas Están los medios muertas. de comunicación, están muertas. Y sobre todo que es un beneficio a un sector frente a otros que también pueden tener necesidad de digitalización. Una pausa, punto muerto, tiempo muerto, y volvemos enseguida a la tertulia de la economía. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años acompañándote. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. La tertulia de la economía con Ramón Tamames, Dolores González Pastor, Jesús Varela. Y me gustaría rescatar declaraciones pronunciadas por el presidente en las últimas horas, no el presidente del gobierno, el presidente de Calidad Pascual en los desayunos de CEDE. Hablaba sobre empresarios y sobre que no haya trabas. Esto decía. Que nos ayuden y no nos pongan trabas en ese sentido. Yo pido ahí economía de mercado, pido visión de futuro y que vayamos juntos de la mano, porque los objetivos que tenemos a nivel general son los mismos y lo único que pedimos es que vayamos a un ritmo parecido, que no nos pongan dificultades pidiéndonos cosas que son difíciles de hacer y que nos tienen que dar un tiempo para hacerlas. Claro, porque vamos a volver al tema de la regeneración democrática, porque además estamos en una semana en la que se ha hablado mucho de la imagen de España por la victoria de la selección y por la victoria en Wimbledon también, ¿no? También. La presencia de España. Sí. Pero ¿cómo contrarresta esto con otro tipo de imagen, que es verdad que mucho queda dentro y no trasciende fuera, pero hay parte de la prensa británica que lo cuenta acerca de la situación política o de calidad de las instituciones que vivimos en España? Porque, Dolores, qué diferente la vara de medir del ámbito privado al ámbito público. Yo no sé si esto tiene que ver como cuando nos dicen, mira, gestionar un país no es como gestionar una casa. Una deuda pública de un país no tiene nada que ver con las deudas de una familia y es una falacia intentar compararlo, ¿no? Es una falacia que intentemos comparar la gobernanza que se le exige a las empresas. Bueno, tenemos recientemente el caso Grifols y podríamos ponernos a citar unos y otros y otros y unos, ¿no? Sobre consejeros independientes, sobre qué sucede en las empresas en relación a la gobernanza pública. Bueno, tan es así, es que las cuestiones de ética, de transparencia, hombre, el contenido puede variar, lógicamente, pero estamos ahora mismo en una paradoja y es que gracias al avance de todos los mecanismos de compliance por crisis que ha habido, empresariales, etcétera, estamos en un momento donde ahora mismo el sector privado está a años luz del sector público en exigencia de cumplimiento, de ética, de transparencia, de compliance. Años luz, pero por arriba. Sí. Muchísimo mejor. El sector privado, o sea, tiene un nivel de exigencia ahora mismo de cumplimiento, el famoso compliance. Bueno, pasa con la temporalidad, sin irnos más lejos. Quien cumple la reducción de la temporalidad, como nos pide Bruselas, es el sector privado y no el sector público. Y el sector público, parte del cual está legislando
y parte del cual el sector público está gobernando, siempre se escuda en el régimen del empleado público, que es tremendamente, o sea, es muy exigente para consigo mismo, pero resulta que quien tiene que ejercer y hacer cumplir los deberes de exigencia y de cumplimiento son ellos mismos. Y esto es parte del problema. Bueno, mira, Laura, no sé si eras Laura o eras Dolores. Pero te digo una cosa, mira, muy seriamente. Todo esto son filfas. Filfas cuando acaba de suprimirse la autoridad del Tribunal Constitucional, que está perdonando sentencias en firme definitivas del Tribunal Supremo. Filfas porque el Tribunal Constitucional se ha adaptado a las exigencias de Sánchez, absolutamente. Y Pompidou no, ¿cómo se llama el presidente del Tribunal? Pompidou, confundía con el presidente francés. Pompidou es un siervo de la presidencia del gobierno. Y lo vemos todos los días, un Tribunal Constitucional rompiendo los principios de la justicia con una amnistía miserable que es una entrega a los delincuentes, totalmente delincuentes. Se les trataba como tales hace todavía 6 meses y están ahí con las penas perdonadas. ¿Pero qué es eso? ¿La justicia ha desaparecido, señores? Déjenme usted de regeneración. ¿Pero qué viene? El guardián de las gallinas viene a cuidar las gallinas, el zorro. Pues sí, así está el gallinero, claro, pues muertas o piltrafas de la justicia. Estamos en un país en donde se ha descubierto la manera de cargarse la Constitución sin pasar por ni siquiera el referéndum de la nación, que se hizo el 6 de diciembre de 1978, si mal no recuerdo. Aquel referéndum está roto por las historias de la amnistía. Esa ley de la amnistía es una vergüenza porque ha acabado con la idea de justicia. Ahora cualquier delincuente puede decir, yo tengo derecho a ser perdonado. ¿Por qué? Pues porque se ha perdonado todo el mundo, la malversación ha desaparecido también. Bueno, ¿pero qué es esto? Nos viene a hablar de regeneración. ¿Pero qué regeneración? Si usted ha regenerado todas las instituciones y ahora está también su señora trabajando en la misma línea, que creo que andan a la greña porque ella se queja de que no la atiende lo suficiente su señor esposo en las intervenciones que hacen conjuntamente en la Casa de la Moncloa. Esa es la historia verdadera. Déjenos de regeneración. Para regeneración estuvieron Joaquín Costa y Lucas Mallada, ya lo dije, hay un premio nacional que se llama Lucas Mallada de los males de la patria, los males que describió el propio Lucas, y eran fantásticos el libro, y hizo más Joaquín Costa con el regeneracionismo suyo que toda la restauración de Cánovas. Bueno, pues ya está, no nos vengan con historias que no nos las creemos ya, porque somos mayorcitos. Jesús. Bueno, perdona, Laura, que os haya dado este sermón, pero creo que de despedida del curso algo teníamos que decir. Jesús. Las empresas, efectivamente, y gracias a Dios, vamos bastante por delante del gobierno en casi todo desde hace varias generaciones. Es verdad que puede haber alguna empresa, algún sector, algún empresario que no responda a la generalidad, pero es que se trata de vender esa imagen de Chume y Chume, siempre me acuerdo, ¿no? De ese empresario que era con una chistera y un puro muy grande y tal, y es que eso no es verdad. Y además, una de las características, no solo en España, en el mundo en general, es que la composición de empresas en general son pequeñas y medianas empresas. Somos pequeñas y medianas empresas. Y no es ni bueno ni malo, es que es así en todas partes. Dicen, no, es que el 80% de las empresas son pymes. Claro, es que el tejido empresarial básico es ese, y ese es el que hay que cuidar, para que en función del mercado, de la competencia, de las posibilidades y de las ganas y de la saber hacer de cada empresario, esa empresa pueda ir creciendo y convertirse en una empresa mediana y después en una empresa grande. Pero esto no se consigue de un día para otro, no es, vamos a hacer empresas grandes. No, empresas grandes en determinados sectores donde las economías de escala son muy altas, le hace empresas petroleras, etcétera, etcétera. Pero el tejido empresarial normal, no de España, de Alemania, de Francia, somos pymes.
A ver si nos entra a cabeza, porque es que los políticos se llenan la boca y dicen, no, hay que hacer empresas más grandes. Sí, pues lo que estaba diciendo el presidente de Calidad Pascual. Dejadnos trabajar, es decir, no nos pongáis cada vez más palos en las ruedas, que es un poco lo que acaba ocurriendo. Sí, ¿no? Y aunque seamos un país de pymes, la economía se organiza en sectores. Claro. Hay sectores tremendamente regulados porque tiene que ser así, quizá, en determinados sectores estratégicos, etcétera, pero ya digo, o sea, ahora mismo el nivel de exigencia en el sector privado, bueno, no hablemos de multinacionales. O sea, cualquiera que tenga conocidos como tengo yo en multinacionales, no te digo ya si alguna es nórdica, este tema de fichar expolíticos que no tienen de verdad un conocimiento empresarial, esta especie de burbuja que ahora mismo se engloba bajo el mundo del lobby, que no es lobby, o sea, separemos lo que son delitos de lo que es lobby, que es una profesión necesaria y legal, por supuesto, y además fundamental en lo que es la relación público-privada. Pero esta especie de burbuja donde asesores de gobiernos y políticos pasan a empresas o consultoras, o expolíticos sin experiencia empresarial pasan a la política. O sea, sí, las puertas giratorias. Eso está a la orden del día. Sí, pues en otros ahí países, está, no sé, Dolores, en España desde ahí luego. hay un problema y eso no se ha abordado en las medidas que sacó ayer el presidente. Esta semana destituyeron al CEO de BlackBerry porque las cuentas no están bien. Por eso digo, no me imagino al CEO de Amazon, Andy Jassy, o a los CEOs de otras multinacionales. En una empresa o en el sector privado puede haber alguna CEO de corruptela, pero hay Iberdrola. medidas de control y hay medidas de rendición de cuentas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia de la economía. Dolores, Ramón, disfrute las vacaciones. Ramón. Jesús, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo muy cordial a todos. Saludos. Buen verano. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.